Buenas a todos. En primer lugar, gracias por su participación en el Congreso Internacional sobre los desafíos en la comunicación de la Unión Europea. Mi nombre es Clara Beltrán Sanz, soy ponente en el simposio La cultura y el audiovisual como elemento vertebrador de Europa. Mi ponencia versa sobre el Lux, el premio del público al cine europeo, y es la apuesta del Parlamento Europeo por la construcción identitaria a través del cine. Antes de continuar y para facilitar la visualización de diapositivas, minimizaré esta pantalla de vídeo. La ponencia comenzará con una introducción sobre el contexto de la Unión Europea actual, explicará en su metodología cuáles fueron sus procesos a la hora de encarar este trabajo de investigación. Asimismo, expondrá los resultados obtenidos del análisis de la política cultural de la UE, del premio del público Lux y de la integración del Lux en la política cultural de la Unión Europea, para finalizar exponiendo las conclusiones obtenidas en el presente trabajo. Comencemos. La Unión Europea se enfrenta en la actualidad al auge de las corrientes euroescépticas y movimientos nacionalistas. Es fiel reflejo de la fragmentación interna existente en la actualidad y de las amenazas de desintegración que persisten. En otras palabras, la Unión Europea se enfrenta a una crisis política, social, económica, pero también a una crisis de valores. Para ello, se necesita una mayor cohesión e integración interna. Sin embargo, a la hora de establecer políticas estratégicas o buscar herramientas para contrarrestar los efectos negativos de la misma, nos damos cuenta que la identidad común europea sigue sin estar definida. Y esto es un problema. Como decía Ana María López, cuando fracasa el Estado, la cultura se convierte en uno de los elementos más importantes en la vertebración del territorio. Es por ello que hemos puesto el foco en este trabajo de investigación en la cultura, como herramienta para hacer frente a todos esos desafíos. La cultura es un canal de comunicación esencial entre comunidades diversas como la europea. Y a pesar del tardío reconocimiento de la misma como ámbito de acción político, para conseguir esa vertebración del territorio es fundamental la transformación cualitativa de la Unión Europea, reforzar la comunidad cultural que no hemos dejado nunca de ser. Pero para ello hay que buscar herramientas que refuercen la sociedad europea, que construyan Europa desde su identidad política, pero también desde su identidad cultural. El Parlamento Europeo ha identificado el cine como un vehículo identitario bastante potente y por ello apuesta por su iniciativa el premio del público Lux al cine europeo, ya que el Lux consigue configurar desde la diversidad relatos de identidad a través del cine. El objetivo principal de este trabajo es analizar el premio Lux como instrumento de la política cultural de la UE para la construcción de la identidad europea, conseguir identificar los factores que propiciaron el origen del premio, establecer si existen paralelismos entre la instrumentalización del mismo y de otros programas culturales históricos, y distinguir las líneas de actuación política y los valores europeos en los que se enmarcan. Para ello, utilizamos un método de investigación concreto, el estudio de caso, y específicamente el estudio de caso exploratorio, ya que existen pocos estudios previos sobre la materia. El enfoque es cualitativo y la perspectiva cultural e identitaria. En cuanto al contexto, es claramente europeo y la acotación temática centrada en la política cultural y en el premio Lux. A nivel cronológico, la investigación comienza en la década de los 70, ya que es entonces cuando se comienza a definir la acción cultural. Múltiples fuentes han sustentado esta investigación, pero por destacar algunas esenciales tenemos Otis y sus políticas culturales en Europa o la investigación para la identidad europea de Proust. La estructura del trabajo se divide en tres secciones. Una destinada al estudio de la política cultural de la Unión Europea, la segunda centrada en el análisis del premio del público Lux al cine europeo y una tercera en la que tras la puesta en común de los resultados obtenidos en las secciones precedentes se analiza la inserción e instrumentalización del Lux en el entramado político-cultural de la Unión Europea. Pero hablemos de los resultados. Del análisis de la política cultural de la Unión Europea, que se centra en su acción cultural, en la evolución de la política cultural en la Unión Europea y de la sinergia de esta política con otras políticas públicas europeas, obtuvimos los siguientes resultados. Y es que el origen de la acción cultural en Europa se data en 1973, cuando en la Declaración de Copenhague se destaca la necesidad de identificar una identidad europea y sus valores y a la cultura como medio para conseguirlo. Desde 1973 hemos conseguido analizar y estudiar los diferentes objetivos culturales, el lento progreso de esa acción cultural en el seno de la comunidad, la reticencia de los Estados miembros a ceder competencias en la materia a la comunidad europea
y que a pesar de que había un vacío cultural, se consiguió avanzar en integración. No obstante, también se destacan la creación de diferentes programas que apoyan al sector audiovisual, pero hasta el Tratado de Maastricht no se puede hablar de una política cultural europea porque es entonces cuando se integra en su articulado. Sin embargo, que este avance en integración pudiera hacerse sin un avance real en materia cultural cambia radicalmente en 2006, cuando fracasa la Constitución para Europa. 2 años antes se había introducido en el proyecto europeo 10 nuevos Estados miembros y 2 años después, en la Constitución para Europa, es un fracaso y se destaca que el sentimiento de pertenencia no es tal, que hay dudas sobre la integración y la cohesión europea. Rápidamente la política cultural establece nuevas líneas estratégicas de actuación y nuevos programas para hacer frente a esta situación. Se crea el LUX en 2007, otra iniciativa que es Europa para los Ciudadanos, dándole voz a ellos para conseguir un diálogo intercultural y la participación activa de la ciudadanía en la cultura. Y el Tratado de Lisboa crea el marco jurídico de la política cultural y del sector audiovisual en su articulado. Dentro de todos estos años destaca en 2014 la creación de Europa Creativa, que configura el programa marco de manera estratégica para unir todos los diferentes proyectos y programas como media que apoyan al sector audiovisual. Pero si hay una fecha a destacar, esa es 2017, ya que en la cumbre de Gotemburgo se establece que la política cultural de la Unión Europea no tiene un objetivo cultural único en sí mismo, sino que también sirve a otros objetivos de la Unión Europea, entre ellos a reforzar la identidad europea desde la cultura y la educación, porque sin ellos y sin la cultura y educación y las sinergias que se consiguen, no se ahonda en cohesión social ni en integración, ni se vertebra el territorio. Cuando estudiamos las sinergias entre la política cultural y otras políticas públicas en la Unión Europea, conseguimos destacar que efectivamente existen estas sinergias fundamentalmente con la educación, las políticas de juventud y las políticas en favor del multilingüismo, ya que las lenguas son una expresión más directa de nuestra cultura. Gracias a las diferentes comunicaciones, como la de 2005 para un nuevo marco del multilingüismo o construir una Europa más fuerte y el papel que tienen las políticas de juventud, educación y cultura en la misma, pudimos constatar estas sinergias. Pasemos ahora a hablar de los resultados que se obtienen del análisis del premio del público Lux al cine europeo, en el que se estudió su origen y evolución, la promoción de valores europeos y las redes de difusión cinematográfica en las que se sustenta. El premio Lux es un premio cinematográfico a las películas europeas que destacan no solo por su calidad, sino también por reflejar valores europeos. Aunque su origen es en 2007 y una iniciativa exclusiva del Parlamento Europeo, actualmente es también otorgado por la Academia Europea de Cine. Es un premio único, ya que ningún otro parlamento ha entregado nunca un premio de cine. Y esto es un claro símbolo del compromiso del Parlamento Europeo con la cultura europea, que trata de poner luz sobre los procesos de integración y para definir la identidad cultural de la Unión Europea. A través de la selección de 10 películas, la introducción de las mismas en un circuito de festivales bastante amplio, subtitulación de las nominadas para conseguir aumentar su distribución y la creación de proyecciones gratuitas dentro de las jornadas del Lux, se consiguió destacar una serie de películas que directamente llegaban al corazón del debate público europeo y que conseguían definir esos valores que en ocasiones se nos antojan confusos. Sin embargo, surgen dudas de efectividad a partir del 2019, ya que no tiene un verdadero impacto en el sector cinematográfico ni en las industrias culturales y creativas al que pertenece, por lo que se refunda en 2020. Nuevo calendario, nuevas alianzas y una nueva denominación. Pasa de ser el premio Lux al premio del público al cine europeo. La audiencia es protagonista, no solo por el título, sino que además se le da voto, aparte de voz, el 50% de los votos para elegir a la película ganadora. El otro 50% corresponde a los eurodiputados, tendiendo así puentes entre ciudadanía e instituciones. Se insta a la ciudadanía a que se viva Europa desde otra perspectiva, desde la perspectiva emocional. Se les insta a que participen activamente en la cultura, a que repiensen el proyecto europeo y que formen parte del futuro de la Unión Europea
aumentando ese sentimiento de pertenencia al estar completamente integrados en todos estos procesos. El premio está en constante evolución y actualmente hay una importante campaña de comunicación para elevar su visibilidad y su impacto, tanto en el sector como en la audiencia. Las entregas de premios se producen en junio en el Parlamento Europeo. Por vez primera, este año fue en Bruselas, tuve la oportunidad de acudir a la ceremonia y en la actualidad, de cara a la nueva edición de 2024, se ha adelantado la ceremonia de desvelar las películas nominadas para aumentar sus visualizaciones y la distribución de las mismas en festivales europeos. Pero ¿cómo es capaz de promocionar los valores europeos? ¿Cómo es capaz de tocar el corazón de los ciudadanos y conseguir delimitar esos valores, construyendo identidad? La Carta de los Derechos Fundamentales y el Tratado 2 y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea recogen los derechos fundamentales sobre los que se sustenta la Unión Europea: el Estado de Derecho, los derechos humanos, dignidad humana, libertad, igualdad y democracia. Pero ¿cómo dejan de ser abstractos? ¿Cómo se ponen y se bajan al nivel de las historias cotidianas de la ciudadanía? ¿Cómo se adecúa al contexto y al mensaje europeo? A través de las películas ganadoras, que poseen calidad, pero también un cariz identitario más profundo, se construyen relatos de identidad que reflejan y delimitan los valores europeos a través de historias cotidianas. Además, existe un claro vínculo entre las películas ganadoras y el contexto europeo actual y de cada una de las ediciones. Es un patrón que surge desde sus inicios y que hemos podido destacar. Por ejemplo, en 2022 estalla la guerra de Ucrania y la película ganadora es Quo Vadis, que es una oda a los derechos humanos, a la memoria histórica y que destaca los horrores de los conflictos bélicos. Es precisamente esto un ejemplo, pero ocurre cada año. En 2021, en pleno COVID, Collective, un documental sobre la importancia de la salud pública y de la ausencia de corrección en la misma. En definitiva, un escaparate ante la opinión pública, un reflejo de valores y de la democratización de la cultura a través de la introducción de la ciudadanía en todos sus procesos. Pero todo ello sería imposible sin las redes de difusión cinematográfica en las que participa el Premio Lux, la Academia Europea de Cine, Europa Cinemas a través de su red de salas de cine, Europa Creativa, con la financiación de producciones cinematográficas a través de media, y la prensa especializada como Cine Europa, que visibiliza y también fomenta iniciativas como 27 Times Cinema, en la que 27 jóvenes son embajadores del Premio Lux en todos los festivales a los que puedan acudir y formen parte de esa visibilidad ante la audiencia. Bien, la puesta en común de los resultados que acabamos de mencionar nos permite un análisis más profundo de cuál es la inserción real del Lux en la política cultural de la Unión Europea. Y gracias al mismo pudimos establecer que los objetivos de la política cultural y los objetivos del premio Lux son exactamente los mismos, que las sinergias que había en la política cultural con otras políticas públicas europeas existen también, principalmente la lingüística, a través de la subtitulación de las películas del premio Lux, y de juventud, como por ejemplo con iniciativas de 27 Times Cinema. Además, es un reflejo crítico de los valores europeos. Se construye Europa desde una perspectiva ascendente y se fomenta la diplomacia cultural europea a través de la puesta en escena y delimitación de la identidad a través del relato identitario que permite el cine europeo. En definitiva, sí, el Premio del Público Lux es un instrumento identitario de la política cultural europea, que se ha configurado a través de la revisión de programas culturales históricos y que bebe de la evolución de la política cultural europea, que existe una correlación entre un mayor impulso institucional del premio y una mayor debilidad de la UE, por lo que es utilizado para dar respuesta y solventar los riesgos de los desafíos ante los que se enfrenta el proyecto europeo. Las películas europeas fomentan el sentimiento de pertenencia y consiguen que los valores europeos sean identificados cuando son utilizadas por el Premio Lux, que genera impacto económico, social e institucional. Y además, la utilización del mismo se amplía cada vez más, edición tras edición, redefiniendo de esta manera la política cultural de la Unión Europea. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés. A continuación le dejo mis datos de contacto.